Es la Eucaristía del segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos en este itinerario. La liturgia de la palabra de hoy tiene que detenernos y hacernos pensar en serio en el plan de salvación de Dios y en las opciones que tenemos tú y yo para salvarnos. La primera fue tomada del libro del Génesis y Abraham, escrito sin H y una sola A, porque todavía no es Abraham, lo veremos después. Abraham tiene un encuentro personal con este Dios. Abraham es este judío errante, este hombre que va a ser miembro de un pueblo nómada, que van de un lado al otro, no tienen casa, aunque sí tienen muchas propiedades, pero no pertenecen a ningún sitio. De momento se encuentra con un Dios que lo detiene y detiene su vida. Ojalá que ese mismo Dios hoy y ahora, en este segundo domingo, te detenga a ti, detenga tu vida y la vida de tu familia. Y lo hace para hacerle dos promesas que van a desembocar en alianza. La primera promesa es que le va a dar una tierra donde vivir, donde habitar, para gobernar. Y para un nómada tener una tierra propia es lo más grande que le puede pasar. Le da seguridad, estabilidad, visión y futuro. Y luego le promete que le va a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y las aranas del mar. Y esa descendencia tan numerosa, que es signo y bendición de Dios, en una tierra como la que le promete, es la combinación perfecta. Todo eso en una alianza que Dios va a pactar con él. Cuando esta invitación se hace, Abraham no ha puesto nada. Dios lo ha puesto todo, incluso lo que es el lineamiento de esa alianza. Lo único que a Abraham se le va a pedir a cambio es fe, una fe firme e inconmovible como una roca, un creer y esperar contra toda esperanza. Uno abandonarse a la majestad que es Dios y en todo cumplir con su santa voluntad. Sin embargo, Abraham, en un acto de poca fe, o no sé cómo podríamos llamarlo, le replica a ese Dios: ¿y cómo voy a saber yo que esto es cierto, que voy a poseer esa tierra? ¿Cómo yo lo voy a saber? Interesantemente, Dios no lo hace, no le prueba con algo espiritual, sino con algo muy común, muy material que él conocía: los sacrificios, la alianza por los sacrificios. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Moisés fue y los trajo. Eso pasaba comúnmente, ese tipo de sacrificios y de ofrendas, eso pasaba muy común. Los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban sobre los cadáveres y Abraham los espantaba. Pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo, ya la noche se iba a poner. Y cuando el sol caía, un sueño profundo invadió a Abraham. Un sueño profundo. Me gusta esa parte porque me hace compararlo con aquel momento en que Dios colocó a Adán en un sueño profundo y le regaló lo mejor que pudo haberle regalado en toda su existencia. Va a pasar lo mismo en otra dimensión, un sueño profundo, y despertando de ese sueño, un gran milagro. El sol se puso, vino la oscuridad. Una humareda de horno encendido, una antorcha ardiendo, pasaban entre los miembros descuartizados. Cuando este tipo de ritos se hacía entre hombres, los dos pasaban entre los animales muertos y descuartizados. Pero en este caso, solo Dios se pasea, como una antorcha de fuego. Abraham nunca pasa entre los cuerpos de los animales, solo Dios. Porque todo va a depender de Dios. A Abraham solo se le pide creer, esperar, confiar, abandonarse. Aquel día el Señor concertó alianza, pacto con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra. Y es interesante, no le dice a ti te daré esta tierra,
a tu descendencia. Lo que dice que puede ser hoy, puede que sea mañana o en siglos. El tiempo no quedó determinado. Yo te voy a dar esta tierra. ¿Cuándo? Ahí se prueba la fe, la verdadera fe. Desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Dios pacta con Abraham y cumple en la historia. Pacta tú hoy con Dios. Pide a Dios que se presente ante ti como una antorcha encendida, que se pase por todo tu cuerpo, mente y alma descuartizados por el pecado y que los purifique. Que te purifique a ti, que purifique tu casa, que renueve a tus hijos y a tus nietos. Que al pasar te arranque la lengua pecadora, que insulta, grita, pelea, habla malo, infiere amenazas. Y te dé lengua de iniciado, que alaba, bendice, glorifica al Señor y habla de Dios. Que te quite la ira, la rabia de tu corazón, la venganza. Que no seamos tan rencorosos en nuestro quehacer, que no haya violencia en nuestra vida. Pídeselo a Dios, para que la relación interpersonal con tu familia no sea una llena de conflictos, de peleas, de agravios, que sea una en el Señor, llena de bendiciones, de promesas que se pueden cumplir, de anhelos de santidad y sobre todo de trabajo juntos por ganarnos el reino de los cielos. Y Dios te dará una descendencia, una familia, que siempre va a ser numerosa, porque es la familia de la iglesia verdadera ante todo. Y luego una tierra, no una que mama leche y miel, una en la que se va a bendecir el nombre de Jesús por siempre jamás, y en la que junto con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, principados, potestades, gobiernos y demás, podremos alabar y bendecir el dulce nombre de Dios por la eternidad en una eterna y definitiva Pascua. La primera lectura es una invitación a creer en Dios, a esperar en Él, a Él abandonarnos y a cumplir con los preceptos y mandatos de la Santa Madre Iglesia Católica para entonces poder participar de la promesa final. ¿Viste el estribillo del Salmo responsorial? El Señor es mi luz y mi salvación. Si yo en este momento sondeo mi vida, pondero mi vida y descubro que estoy viviendo en tinieblas, en oscuridad, entre corajes, rabias, venganza, malos entendidos, siempre me la paso peleando, deprimido, triste, solo, cansado, aborrecido y totalmente lejos de lo que es la felicidad. La clave entonces es muy simple. Dios no habita en mí. He desterrado a Dios de mi historia. Cuando el llamado que se me hace desde la primera lectura es a hacer pacto, es a hacer alianza, es a pactar con Dios, es a volver a casa, es confesarme bien, es enderezar y arreglar mi matrimonio, convertirlo en uno sacramental para poder participar del resto de los sacramentos y así empezar a vivir vida santa y tener a mis hijos en el lugar correcto y a la hora correcta, que es siempre la presencia dulce del amor de Dios. Porque el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? San Pablo en la segunda lectura hoy le escribe a los filipenses. Pero no olviden que cuando este pasaje se escribe, Pablo está preso, está en la cárcel. Y los de la iglesia se aprovechan de eso para hacer lo contrario de lo que Pablo les enseñó. Con lo que Pablo les predicó y lo están poniendo en práctica, hay persecución. Algunos ya han perdido la vida. Hay problemas serios en la comunidad. Y ante los problemas y el miedo vinieron las sectas, las divisiones entre ellos. Y por eso Pablo dice, algunos de ustedes actúan como enemigos de la cruz. Porque habiéndoseles predicado el evangelio de la cruz del amor, del sacrificio, la cruz de todo lo que significa el morir al hombre viejo, ustedes por salvar esta vida pasajera han pactado con el enemigo, han renunciado a la verdadera cruz, han disfrazado las verdades, cumplen con lo que les conviene y olvidan lo que se les exige. En fin de cuentas, eso es lo que Pablo les está reclamando. Sean imitadores míos,
Pablo dice eso más de una vez. Pero siempre que dice eso, también dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. No se refiere a que lo sigan a Él porque Él es Dios, no, porque Él sigue al verdadero Dios. Fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque como les decía muchas veces, y ahora les repito con lágrimas en los ojos, Pablo apela a su humanidad, se deja ver tal cual es débil, casi fracasado, podríamos decir, está preso. Fracasado, pero siempre con la fe en alto y con el propósito de salvarse y salvar a otros. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Cuando llegas a ese punto de la lectura, tienes que inquietarte, tienes que interpelarte y hacerte una pregunta simple. ¿De qué bando soy yo? ¿De la iglesia verdadera que proclama, cree, espera, confía y se abandona al grande amor de Dios cumpliendo con su voluntad, o del mundo sectario? De los que se quedan con lo poco, con lo menos, con lo que conviene, con lo que les gusta, con lo que les parece más suave, con lo que no tiene compromiso. ¿De qué parte soy yo? ¿Dónde está mi fe? Porque puedo estar dentro de la iglesia y vivir como sectario. A veces sí y a veces no. Si me gusta voy, si no me gusta no voy. Lo que me parece lo pongo en práctica, lo que no. Conozco la verdad y cómo puedo salvarme. Prefiero vivir como estoy viviendo porque eso me hace un poquito más feliz, aunque me condene. Hoy tengo que cuestionarme. Porque muy pronto Cristo va a comenzar su ascenso, no a los cielos, primero a la ciudad de Jerusalén, donde ya sabemos las consecuencias de esa subida y lo vamos a acompañar en la subida misma. Vamos a ver rapidito este evangelio de hoy, que es de los más hermosos tal vez. Fuimos a misa el miércoles de ceniza, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y allá habían tres formas penitenciales por excelencia: la oración, el ayuno y la caridad. Fuimos a misa el primer domingo del tiempo de Cuaresma, el domingo pasado, y allá habían tres tentaciones: el hambre, el poder y la gloria. Cristo venció en todo eso. Regresamos a misa el segundo domingo y otra vez tres, o dos veces tres. Cristo elige a tres de sus discípulos, que son los mismos que va a elegir básicamente siempre que se aparte con ellos. Elige a Pedro, a Juan y a Santiago. Pedro va a representar la autoridad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Juan representa el amor, el discípulo amado. Y Santiago representa el sacrificio. ¿Con quién se fue Jesús este momento al monte? El monte es el lugar alto, el lugar que más cerca está de Dios, el lugar de la presencia de Dios en tu vida. Se fue contigo. Contigo cuando reconoces la autoridad de la iglesia y en tu comunidad te haces eco de esa misma autoridad. Conoces el mandamiento que la iglesia enseña, lo cumples y se lo enseñas a tus hijos y los educas para Dios. Y perdón, con cariño, no te conviertes en un cómplice o en el alcahuete de tus hijos, sino en el camino y vehículo de salvación para ellos. Eres tú cuando te dejas amar por Dios y cuando el resto de tu vida se pasa amando a los demás. Pero no olvides que el que ama corrige, el que ama da buen testimonio de vida y el que ama no quiere que sus hijos se pierdan. Y luego eres Santiago, que llegas a conocer y amar la autoridad, amarla intensamente desde el sacrificio mismo. Hay que sacrificar lo que haya que sacrificar. Es que si les exijo, si les pido, quizás me amen menos. Ojalá que mis hijos me amaran menos y se salvaran más, estuvieran más cerca de Dios y fueran más obedientes. Porque a lo que yo creo que yo siento por mí que es amor, no es amor. A veces es pura complicidad, con un poco de changuería, algo de poca vergüenza y un poquito de responsabilidad de mi parte al no haber llamado a las cosas como debí haberlas llamado desde el principio. Entonces, hoy tienes que irte con Jesús, con la autoridad de Pedro, con el amor de Juan y el sacrificio de Santiago.
Y subió a un monte alto que no nos dice cuál es. Siempre pensamos que es el Tabor, no importa. Es cualquier lugar donde realmente estemos cerca de Dios. Y se fue allá a orar. Lucas es el único que dice que se fue a orar. Los demás no dicen eso del todo. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestiduras brillaron de resplandor. Habla de una transformación de adentro hacia afuera. Todo su yo cambió. Se supone que en cada Eucaristía y sobre todo al comernos a Cristo vivo, todo nuestro ser cambie, se transforme para ser una mejor persona, que es a lo que en fin de cuentas tenemos que llegar. Y aparecen los primeros tres. ¿Quiénes son estos tres? Jesús está allí presente y dos más, Elías y Moisés. Moisés representando la ley y Elías a los profetas. Y Jesús diciendo con su presencia, aquí estoy yo, como cumplimiento de toda ley y de toda profecía, y por encima de toda ley y toda profecía. Porque por más que sean Elías y Moisés, no son Dios. Y Jesús, el Mesías encarnado, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Entonces te llevó a ti, en la persona de Pedro, Juan y Santiago, para transfigurarse frente a ti y ponerte en contacto con dos muertos que allí estaban vivos. Como para decir, hay vida después de la muerte. Se caían de sueño aquellos otros, porque mientras Dios, Jesús, hablaba de cosas sumamente espirituales, ellos todavía estaban acomodados a su humanidad caída, a su pequeñez y a su pecado. De momento, ¿qué sucedió? Se dan cuenta de lo que está pasando allí. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espailaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. De momento Pedro dice, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Y es raro porque se excluye. Hagamos 3 nada más. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. ¿Y ellos 3 qué? Debe ser 4 o 6. Él pensó en la grandeza de la gloria, pero él mismo se quería quedar fuera de la gloria. Como que no tiene mucho sentido, pero viéndolo de lejos sería algo así. Hagamos 3 cosas. Permítenos permanecer aquí en tu presencia. Será lo más cómodo y lo más fácil. No era así. No es que tengas un encuentro personal con Dios y entonces como un fanático de quinta te quedes pegado a Dios y no hagas nada más. Es que tengas un encuentro personal con Dios. Vuelvas a casa en la convicción que ese Dios le hace falta, mucha más falta a tus hijos con sus matrimonios que a ti. Y vayas a plantar ese amor de Dios en el seno del hogar de tus hijos. Para que no se pierdan, para que no se queden varados en el camino. Sí hemos dicho antes una frase muy cruel, muy triste, pero que es verdad. Alguno de nosotros se preñó y parió un hijo, una hija, para que el diablo se lo lleve. Y yo creo que no. Pues entonces a trabajar para que el demonio no pueda seducir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque no queremos que se pierdan. Queremos que sean de Dios, que le pertenezcan a Dios y con ellos encontrarnos ese día del juicio y para la vida eterna. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer 3 chozas. Pero Jesús inmediatamente como que dijo que eso no era así, que había que bajar. Pero de todo el texto lo más impresionante es aquella voz que salía del cielo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, en quien me complazco, escúchenle. Me gusta porque es la misma voz del día del bautismo del Señor. Y a mí me gusta pensar, esta es la confirmación. Señor, confírmame en la fe de Abraham en la primera lectura, en la fe de Pablo en la iglesia de la segunda lectura, aunque la iglesia quiera abandonar a su verdadero Dios, y en la fe que Jesús inyecta directo al corazón de los 3 que elige para que sean testigos de la gloria de Dios ante el mundo entero. Es como si les quisiera decir: estás padeciendo mucho. Hay muchos problemas, no entiendes del todo, hay cosas que no crees y no aceptas. Tranquilo, si vives este proceso
de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres, verás la gloria de Dios. Porque al final la transfiguración no es otra cosa que la gloria de Dios. Que el Dios amor te abrace profundamente y te dé todas las herramientas que necesitas para salvarte. Que trabajes por tu familia y por el reino de los cielos. Y que no olvides nunca jamás que el silencio habla de Dios y Dios habla en el silencio.